por tener la oportunidad de estar hoy acá, de haberme compartido el libro, porque si no hubiese tenido esta invitación, no sé si hubiese llegado a leer, o me hubiese enterado, o no me hubiese enterado. Ahora que lo leí, como creo que cada uno de ustedes, vamos a replicarlo y recomendarlo para que en todos los lugares que se pueda lo lean, porque, como decía Caro acá, todos somos Elisa, ¿no? Todas hemos vivido situaciones. Yo estaba leyendo el libro y era como si estuviera hablando de mi persona. Yo no sé si casualmente o no, creo que muchas de nosotras hemos vivido situaciones de acoso laboral, de acoso sexual en el trabajo, sin entender que es un acoso sexual. Yo estaba leyendo el libro y recordaba cuando yo estaba trabajando en una cocina, que usaba la casaca y el delantal, y me hacían los compañeros alcanzar ollas que estaban a lo alto para que se me levantara la casaca y mirarme la cola, por ejemplo. Y yo en ese momento no lo asumía, estoy sufriendo un acoso sexual, sino que está reír, yo que sé, seguís con la dinámica del trabajo y no sé hasta qué punto lográs entender que estás viviendo un acoso, ¿no? Con el acoso laboral pasa un poco lo mismo. Vos entrás en la vorágine del trabajo y te meten un chip en la cabeza que tenés que cumplir. Y tenés que ser buen trabajador, y tenés que llegar a la meta, y te piden postre para 500 personas, y tiene que salir. Y si me tengo que quedar un ratito más, sí, bueno, me quedo un ratito más. Y si no te pagan hora extra, bueno, está, pero vos tenés que ser buena trabajadora, vos tenés que cumplir, ¿no? Por esto esto que te meten en la cabeza de que el trabajo hay que sacarlo, porque si no sos un mal trabajador. Y muchos, en el caso de Elisa, ¿no? Eran trabajadoras creo que mensual, pero hay muchas trabajadoras en el gastronómico que son eventuales, que te llaman un día y al otro día te dejan de llamar y no tenés un contrato fijo. Y vos tenés gurises que tenés que darles de comer y decís, si yo no hago esto me van a echar, ¿no? Entonces empieza, hoy en día, que está el relato tan fácil como que los sindicalistas no quieren trabajar. A los sindicalistas no les gusta trabajar, o sea, ese es un relato constante que está. Hay que estar ahí. Y yo te agradezco, Rosa, por la valentía de hacer esto, porque hay que ser muy valiente, y además por poner en palabras y escribir y relatar lo que sufrimos muchas, pero no solamente relatar el acoso sexual, el acoso laboral, sino también, de una manera capaz un poco más sutil, relatar el trabajo que hicimos, que hacen y que harán las delegadas sindicales todos los días en un trabajo que es casi que invisible, cuando tendés una mano, cuando ayudás al otro, cuando marcás las cosas que están mal una y otra vez, cuando das el paso de entender que estás sufriendo un acoso, de que eso no tiene que ser así, de que uno trabaja para vivir y no vive para trabajar. La realidad que vivimos tantas y tantos, de que 8 horas de trabajo se te transforman en 12, por los largos trayectos en el ómnibus, lo agotador que es eso, lo que genera en el ómnibus el irte a las 6 de la mañana, a las 5, depende del horario que tengas, trayectos tan largos como el que tiene Elisa, ¿no? Yo me acuerdo que yo viajaba del Cerro a Punta Carretas o del Cerro a Carrasco, que eran trayectos larguísimos y que lo que pesa, ¿no? Que te quedas dormido, que te pasas del ómnibus, o sea, todas cosas que vivimos cotidianamente los trabajadores y las trabajadoras, que me parece que en el libro están sintetizados de manera espectacular. Otra de las cosas que yo he notado es cruzar la barrera de sentir de que no sos un mal trabajador porque hacer respetar tus derechos. Yo conviví con trabajadoras y trabajadores que hacía 20, 25 años que estaban trabajando bajo un acoso impresionante y sin embargo no lograban dar ese paso de decir, esto está mal. Que cuando lo ves en una película, lo ves, decís, eso que está pasando en la película está mal, pero sin embargo cuando pasa en el entorno, y ese es el acoso psicológico que provoca un encargado en general
no son los dueños, sino son mandos medios. Los dueños mandan a los mandos medios a que hagan ese trabajo, y después cuando no les sirve ese trabajo que están haciendo, los echan y ponen a otro, que también lo escribís en el libro, ¿no? Eso de cambio por otro que haga mejor tu trabajo, o cuando el encargado se empatiza con alguno de los trabajadores para decir, bueno, esto no está bien lo que estoy haciendo, lo cambian y por otro, ¿no? El jugar con la necesidad y con el trabajo de la gente, el jugar con la personalidad de las personas. No todas, sobre todo todas, tienen la capacidad o las herramientas para identificar que eso está mal. Y cuando lo identificás, el miedo a perder el trabajo, o el miedo a no conseguir otro, o el miedo que te puede provocar la estabilidad relativa que tenés en ese momento, te paraliza. Entonces, la importancia de generar organización para poder seguir adelante. Ahora que me toca un rol parlamentario, estoy en la Comisión de Legislación Laboral, entiendo la necesidad de generar leyes que protejan a los trabajadores y sobre todo a las trabajadoras, pero también entiendo que eso tiene que ser acompañado de las trabajadoras, porque de nada sirve generar leyes cuando no son acompañadas con los trabajadores organizados para que las puedan defender y las puedan llevar adelante y se puedan aplicar, porque lo que pasa con un montón de leyes es que están ahí, pero si vos no tenés una fuerza que las defienda, que las empuje, que las haga conocer. Hay un montón de trabajadores y trabajadoras que no conocen sus derechos, y eso todavía lo seguimos sufriendo en Montevideo, en Canelones y en el interior del país, y en el interior más profundo, muchísimo más, en el sector gastronómico y en otros sectores. Entonces, ese trabajo de hormiga que se hace cuando vos llegás al trabajo, te pones a trabajar, tomás un matecito y conversás sobre lo que te pasó ayer, sobre lo que te pasó antes de ayer, sobre la dificultad, que a veces te pasan cosas en el trabajo. Yo me acuerdo que una vuelta estaba cocinando unas tartas para unos postres y puse, ¿no?, también muchísimo trabajo, todos los días presión, había que cumplir la lista de postres, había que llegar, había mesas buffet que tenías que tenerlas prontas y si no llegabas, ¿no? Entonces dije, me voy a descansar la media hora, me voy a almorzar, me voy a comer y después así. Y dejé una olla con manzanas, con azúcar, lo fui a comer la media hora y dejé la olla con las manzanas. Cuando estoy volviendo a la cocina, siento el olor a quemado. Y yo dije, ¡ay, las manzanas! Y claro, y eso era un tipo, me echan. Dije, yo estaba, traigo el delantal, me echan. Y ahí fue la solidaridad, pero también de un trabajo que veníamos haciendo de compañeros. Nos turnábamos para fregar la olla, que además era la olla que utilizaban para hacer unos caliente, que era la olla. Y si van a venir los de la noche y me van a echar porque la olla... Bueno, resulta que al final entre los compañeros nos turnábamos para fregar con alambre la olla hasta que la olla quedara sin un tanto así de negro que le quedó, receta, buscaban en internet. Pero eso fue un trabajo que se fue haciendo con los compañeros de no vayan a echar a esta compañera por hacer esto, porque realmente vos empatizás cuando decimos esto está mal, esto no es así, el agotamiento, el cansancio y el conversar todos los días, 1 hora, 2 horas, pelando manzana, pelando naranja, haciendo la ensalada de fruta. Cuando leía el libro de la ensalada de fruta, era nunca más hice ensalada de fruta en casa, solamente para Navidad, del trauma de la ensalada de fruta de todos los días, ¿no? Esas cosas, ¿no?, que uno las vive y que ahora, como igual que Rosa, yo me río, pero que en esos momentos generaba no poder ir a ver una película al cine, de quedarme dormida, del estrés, no poder disfrutar los días libres, del estrés de estar bajo una tensión constante y de tener un día libre de descanso y ya estás pensando que el otro día tenés que ir y qué tenés que hacer y la ensalada de fruta y las tortas y los postres y que hay una fiesta de 500 que tenés que sacar. Entonces, todas esas cosas, yo de verdad agradezco muchísimo a Rosa que lo haya puesto en palabras. El año de Diego Aguirre que tuve que hacerle la torta, Miguel. Eventos, no, mirá, me haces acordar, eventos como por ejemplo el Día de la Madre, que son días que uno tendría que estar festejando con su familia y tenés que estar ahí y sabés que no puedes faltar porque si faltas te echan o te cortan o te dejan de llamar, te echan en el mejor de los casos que tengas un contrato que te permita que te echen, pero si no, de hoy y mañana me digo, mira, ¿sabes qué? No te necesitamos más porque ya estamos cubiertos.
¿no? De tener compañeros con su madre muy grave y que no le importara al jefe decir, por un lado te decía somos una gran familia, pero por otro lado te decían, si no venís el día de la madre vas a estar complicado, cuando sabía que la madre estaba muy mal de salud y que capaz que era el último día de la madre que tenía, ¿no? Para compartir esas cosas, ¿no? De cotidianamente que pasaban y que sin embargo uno le costaba al resto de los compañeros hacer entender de que eso estaba mal y que la única manera de combatir eso era juntos y que esa persona que es el encargado no es Dios y que lo único que tiene es un mínimo de poder y que muchas veces ni siquiera está reflejado económicamente, sino solamente de palabras, vos sos encargado y nada más. Y eso hiciera que basureara o que maltratara al resto de los trabajadores. Entonces, pararse de frente a una persona y decir, vos no sos más que yo, porque te digan encargado, es un paso que es difícil darlo. Entonces, creo que libros como Pasión de Andar visibilizan esas situaciones cotidianas y también visibilizan la necesidad de organizarse y también todo lo que planteaba Carolina del avance en las leyes, ¿no? El avance en la protección necesaria para poder defender a los trabajadores también tiene que ir acompañado a muchas rosas que cuando llegan todos los días a sus puestos de trabajo conversen con los compañeros y se entienda la necesidad de ser solidarios, de estar juntos, de que ser sindicalista o delegado sindical no quiere decir ser un mal trabajador, sino es hacer respetar los derechos y que de eso nos vale la salud, porque cuando nos jodemos de la espalda, porque cuando psicológicamente tenemos compañeros con intento de suicidio por la presión que les sostiene el que mañana lo despidan y no poder mantener a su familia, es súper necesaria. Así que bueno, muchas gracias por la invitación y a las órdenes siempre.